Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a orar pidiendo dirección de Dios. Dice, verso 1 del capítulo 3. Por lo cual no, pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos de que puedas abrir nuestro entendimiento y que puedas enseñarnos tu verdad a través de lo que acabamos de leer. Entonces, háblanos esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está continuando realmente lo que terminaron la semana pasada. Él comienza o continúa hablándoles de este deseo que él tenía de volver a verles. Y de hecho, Marcelino la semana pasada hablaba de cómo asombrosamente, después de simplemente haber estado aproximadamente unas 3 semanas, Pablo en Tesalónica, hubo tal unidad y tal amor entre Pablo y estos cristianos que realmente en muy, muy corto tiempo Dios unió sus corazones en un amor y en un compañerismo. Y Pablo está externándoles realmente su amor para con ellos y su deseo de volver a verles pronto. De volver a estar con ellos y de ver lo que Dios iba a continuar haciendo. De hecho, dice el verso 1, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Y me llama la atención que Pablo se refiere así, habla con cierta urgencia, con un deseo, con una pasión de realmente de volver a estar con ellos, y está como un poco impaciente, desconociendo realmente lo que está ocurriendo con sus vidas. Tenemos que entender que en esta cultura y en esta época realmente los medios de comunicación y de informarnos de lo que podía ocurrir en otros lugares era bastante dilatado. Hoy vivimos en una era totalmente conectada. Ya en cosas de segundos o instantáneamente sabemos lo que puede estar pasando. Pero en este momento realmente las comunicaciones son lentas y Pablo no está en Tesalónica y quiere saber realmente qué pasó con ellos, y empieza a contar esta historia y esta experiencia que él tuvo, ¿no? De no soportarlo más. El no saber de ellos. ¿Te acuerdas cómo fue que Pablo llegó a Tesalónica? Eso lo vimos en el libro de los Hechos, capítulo 17. Pablo venía de Filipos, está entrando en Europa y llega a Tesalónica. ¿Qué es lo que hace? Por 3 semanas predica en la sinagoga. Un par de judíos se convierten, muchos griegos y varias mujeres se convierten, y comienza la iglesia así, comienza la iglesia rápido, pero unos judíos, dice, ociosos, no creyentes, realmente empiezan a armar un alboroto en contra de Pablo, como que quieren perseguir a Pablo, y arrestan a un hombre llamado Jasón, que estaba ahí en su casa, y finalmente tienen que sacar a Pablo así rápido de Tesalónica porque probablemente lo querían atrapar. Entonces es muy muy rápido el tiempo que Pablo estuvo ahí, y es por eso que realmente él dice, yo no puedo soportarlo más, necesito y quiero saber y quise saber lo que estaba pasando con ustedes. ¿Y qué es lo que deciden? Acuérdate que Pablo iba en un grupo misionero. Está Pablo, está Silas, está Timoteo, y él dice, acordamos, está hablando de que ellos decidieron, de que realmente se gozaron en la idea y se alegraron en la idea de decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Queremos enterarnos de cómo siguen nuestros hermanos, vamos a mandar a alguien. Y vamos a mandar a Timoteo, dice, acordamos quedarnos solos, dice el verso 1, en Atenas, y enviamos a Timoteo, dice en el verso 2. Y es interesante y es importante ver el corazón de Pablo con esta iglesia, el corazón de Pablo para la iglesia en general. Un hombre que sacrificó su tiempo, sacrificó su vida,
sacrificó sus recursos para servir a la iglesia de Cristo, para realmente edificar a la iglesia de Cristo. Y él está dispuesto incluso a sacrificarse de un hombre importante para él como Timoteo por un tiempo, para enviarlo a la iglesia en Tesalónica. ¿Ves? No eran muchos realmente. Sí vemos a mucha gente, quizás en las cartas de Pablo, en el libro de los Hechos, ves que mucha gente estaba con Pablo, pero realmente no eran muchos o no eran tantos quizás los hombres que eran confiables para Pablo. Uno de ellos era este joven llamado Timoteo. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo me puedo quedar solo y prefiero quedarme solo un tiempo aquí, pero quiero que tú vayas, ¿no? Y que puedas ser una bendición para los hermanos en Tesalónica. Y me hacía pensar en eso, ¿no? ¿Qué tanto o qué tan dispuestos estamos nosotros? ¿O qué tan dispuesto estás tú o yo de sacrificar algo que es importante para mí, pero con el propósito de bendecir a otros? ¿Ves? Pablo dice, estuvimos de acuerdo en quedarnos solos, pero yo quiero que Timoteo vaya y pueda ser una bendición para sus vidas. Pablo no era egoísta. Su ministerio no se trataba de acumular para él. Su ministerio se trataba de bendecir a otros. Y esos son los ministerios que Dios quiere bendecir realmente. No los que acumulan, sino los que dan, los que bendicen, los que son generosos con la iglesia, los que están dispuestos a sacrificarse para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo pueda seguir creciendo. Ese era el corazón de Pablo. Y es hermoso ver realmente cómo él se refiere en el verso 2 a este joven Timoteo. Él da 3 cualidades de Timoteo. Lo primero que dice es nuestro hermano. Y de eso se trata el ministerio, se trata de hermanos, se trata de familia. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que Él ha puesto a mi lado, por hombres y por mujeres que tienen el deseo de servir a Jesús. Y finalmente debemos de recordar que se trata de eso, se trata de hermandad, se trata de una familia. Tenemos un mismo Padre, un mismo Salvador, un mismo Señor, pero es familia, hay una relación. Esto no es algo frío y distante, sino que somos parte de la familia. Y Pablo dice, Timoteo es mi hermano. También dice que es un servidor, la palabra diácono, es un servidor de Dios. Y de eso se trata, de servir. Somos hermanos, pero somos llamados a servirnos unos a otros, a estar disponibles para la voluntad de Dios. Y Timoteo está disponible, ¿ves? A veces uno piensa y uno dice, no, tengo grandes talentos. Sí, Dios te ha dado grandes talentos, probablemente te ha dado dones, pero la pregunta que a veces debemos de hacernos es si estamos disponibles o no. Disponibilidad es algo indispensable para servir. Timoteo era un hombre que había sido capacitado por Dios, que había sido dotado con dones de parte de Dios, pero siempre ves a Timoteo disponible para lo que Pablo necesitaba y para cómo Pablo era guiado por Dios. Pablo decía, quiero mandarte allá, y Timoteo iba. Te voy a enviar a esta otra iglesia, y Timoteo iba y realmente servía a Dios sirviendo a Pablo. Pero disponibilidad es importante, porque finalmente yo puedo tener todos los talentos, puedo tener muchas capacidades, pero si no tengo un corazón disponible y un corazón humilde, va a ser muy, muy difícil que Dios nos pueda usar. A veces es preferible poco talento o pocos dones y mucha disponibilidad que muchos talentos y cero disponibilidad. Timoteo era un hombre que tenía una entrega y una disponibilidad para la obra de Dios y para lo que Pablo le encomendaba. ¿Qué otra cualidad vemos de Timoteo? Dice que es un colaborador, o sea, alguien que trabaja al lado, está colaborando, está ayudando a una causa. Está trabajando para la causa de Cristo. Y es interesante porque, otra vez hablando de dones y talentos, cuando Pablo le escribe la primera y la segunda carta a Timoteo, que son las últimas 2 cartas que Pablo escribe, cuando él habla sobre los requisitos para los diáconos, o sea, para los que sirven, y para los pastores, tú ves que en esa lista realmente hay una sola habilidad, por decirlo de alguna manera, que Pablo menciona, y es que sean aptos para enseñar. Los diáconos y los pastores deben ser aptos para enseñar.
Pero tú lees la lista, puedes leer después Primera y Segunda Timoteo, y te vas a dar cuenta que el énfasis siempre en la Biblia, más que en tu capacidad, es en el carácter. El carácter. Pablo da una serie de cualidades que tienen que ver con el carácter del hombre más que con la habilidad del hombre. Y a veces decimos, esa persona es súper habilidosa, tiene muchos talentos, pero Dios no anda buscando eso primeramente. Dios anda buscando un carácter que sea moldeable conforme a la imagen de Jesús. Si yo no tengo el carácter cristiano, si mi carácter no está siendo moldeado por Cristo, realmente mis talentos y mis habilidades son poco relevantes o importan poco. Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que tú haces. A veces la gente quiere tener o encuentra su identidad y su seguridad en Dios en lo que hace por Dios. Pero nuestra identidad y nuestra seguridad no está en lo que tú y yo hacemos por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros y por ti a través de Cristo. Y finalmente, sí, servir a Dios es un gran privilegio, es una gran responsabilidad, pero créeme que Dios está mucho más interesado en quién tú eres que en lo que tú haces para Él. Él quiere transformarnos. Y Timoteo era un hombre así, un hombre que tenía un carácter cristiano, un carácter moldeable que estaba siendo transformado conforme a la imagen de Jesús. Un hermano, un servidor, un colaborador. Ahora, ¿cuál es el propósito? Cuando dice Pablo, preferimos quedarnos solos y enviarles a Timoteo, pero ¿con qué propósito? Fíjate el verso 2, al final del verso 2, para. Y cada vez que la Biblia leas para, la Biblia te está diciendo el propósito de eso. ¿Cuál fue el propósito con el cual Pablo envió a Timoteo? Dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ese era el propósito, de eso se trata. Que los cristianos en Tesalónica fuesen confirmados y fuesen exhortados. Ese es el propósito. ¿De qué nos habla eso? Primero tenemos que entender qué quiere decir confirmar y qué quiere decir exhortar. La palabra confirmar quiere decir establecer, quiere decir fortalecer. También tiene esta idea de fijar firme. Eso es la palabra confirmar. Entonces, pensemos un poco en Pablo. ¿Cuál es su anhelo? ¿Qué es lo que él quiere para estos cristianos? Que estos cristianos sean establecidos, sean fortalecidos y puedan estar firmes en su fe. Pablo no solamente estaba interesado en la salvación de estos cristianos, de estos hombres que llegaron a ser cristianos, sino que Pablo está interesado en que estas personas puedan crecer, puedan madurar, puedan ser fortalecidos en su fe. Pablo no tiene la intención de que estos hermanos se quedaran en una condición de bebés espirituales. ¿Ves? A veces en las iglesias estamos llenos de bebés espirituales. Creímos en Jesús y eso es importante, eso es lo que nos da la salvación, pero a partir de ahí, el propósito de Dios para tu vida y para la mía es que podamos crecer y madurar. Y la madurez no tiene que ver con cuántos años tienes de cristiano, porque a veces hay cristianos de 20, 30 años que siguen siendo inmaduros. Y hay gente que lleva muchos menos años caminando con Jesús que demuestra una mayor madurez espiritual. Entonces la madurez no tiene que ver con la cantidad de años que conocemos a Cristo, sino qué tanto estamos creciendo en su verdad, en su palabra y en lo que Él ha establecido para nosotros. Entonces Pablo dice, vamos a mandar a Timoteo para que estos cristianos puedan ser confirmados, o sea, puedan arraigarse, puedan crecer, puedan madurar. Y ese es el anhelo de todo pastor, y ese es mi anhelo como pastor de esta iglesia para tu vida. Sabes que en esta iglesia estudiamos la Biblia verso por verso, queremos enseñar todo el consejo de Dios. Pero un día a la semana no es suficiente para darte madurez. Sería tan ilógico y tan absurdo como pensar de que con una comida a la semana te basta para vivir el resto de los 6 días. Es imposible vivir comiendo una vez a la semana. De la misma manera es imposible para ti poder vivir una vida, vivir para los propósitos de Dios si solamente tú te alimentas con lo que comes aquí. Si tú vas a querer o quieres crecer firme en tu fe, necesitas alimentarte y aprender a hacerte tu propia comida cada día.
eso va a traer madurez, eso va a traer firmeza a tu vida espiritual. Eso es nuestro anhelo. Por eso también tenemos grupos de discipulados. Y puedes sacar el provecho que quieras o a veces podemos desperdiciarlos. Realmente depende de qué tan importante es para ti realmente el crecer y madurar. Pero esa es la mente y el corazón de Pablo y eso queremos que sea también algo que hagamos en esta iglesia. Queremos ayudarte a que puedas conocer más a Jesús, a que puedas crecer, porque esa es la manera en que vas a estar firme y vas a poder madurar. Entonces, afirmar, establecer. Lo segundo que Pablo dice ahí es exhortar. La idea de exhortar es esta idea de, ¿se acuerdan cuando hablamos de los papás? Que es, vente para acá, te llamo cerca mío, te traigo cerca mío y hablamos así en cercanía. Esa es la idea de la palabra exhortar. Entonces, nos exhortamos, o sea, nos traemos a la persona, al hermano, a la hermana, lo traemos cerca y le rogamos, lo animamos, lo estimulamos a que pueda hacer lo que Dios nos pide. En esa cercanía, en ese compañerismo. Y esas dos cosas son importantes, no son las únicas, obviamente, pero son las dos que Pablo menciona que son importantes para que tu fe pueda crecer. Tu fe, mi fe, aún tiene mucho espacio para crecer, ¿sabías? Dios quiere que nuestra fe pueda aumentar, que pueda crecer, que no nos quedemos simplemente como cuando iniciamos. Entonces, Pablo está interesado en la salvación, pero Pablo también está interesado en la madurez. No se trata solamente de ser salvo, se trata de ser salvo y crecer y madurar. Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Que seamos transformados por medio de su palabra y por medio del poder de su Espíritu. Que Dios nos haga más como Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Acuérdate, siempre nos acordamos de Romanos 8:28, ¿te acuerdas? Todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Pero tenemos que conectar ese verso con el verso que viene después. Y ahí sale cuál es el propósito de Dios. Verso 29 de Romanos 8. Que todos seamos conformados de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Dios te salvó para que tú y yo podamos ser transformados, nos parezcamos más a Cristo. En nuestro carácter, en nuestro corazón. ¿Y quién no quiere ser como Jesús? El hombre más lleno de amor que ha existido. La persona más llena de sabiduría, más llena de gozo. ¿No te gustaría ser más como Él? Yo sí quiero. Y ese es el deseo de Dios también para ti. Que nos parezcamos a Él. Ahora, dice, respecto a vuestra fe, verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Es interesante. Y sabes que esto es algo que necesitas saber por tu propia seguridad. Últimamente por cosas de salud de mi esposa hemos tenido que viajar más frecuente de lo normal a Ciudad de México. ¿Y cuántos de nosotros realmente prestamos atención a las instrucciones que nos dan antes de despegar? Mucha gente está leyendo algo, está con los audífonos, no está prestando atención realmente a lo que o te está diciendo por micrófono o estás viendo en la pantalla. Pero puse como que atención y lo primero que dicen, bueno, al menos en esta línea aérea, es lo que vamos a decir a continuación tiene que ver con su seguridad. Entonces, tienes que prestar atención. Y podríamos decir que lo que Pablo nos tiene que decir a continuación tiene que ver con nuestra seguridad. Tenemos que entender que lo que Pablo dice aquí es algo real. ¿Y qué es lo que dice él acá? Dice que es posible que las tribulaciones inquieten a algunos. Fíjate otra vez. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo habla de una realidad que tú y yo debemos de saber. Y si eres a lo mejor un nuevo cristiano, necesitas saber.
Nosotros no estamos interesados, y Jesús no está interesado en lo más mínimo, ocultarnos cosas de la vida cristiana. Él nos dice, y Él fue muy claro en que esta vida y el seguir a Cristo no es la cosa más fácil. Sí hay cosas que realmente Dios hace fácil, ¿no? Pero la vida y la experiencia cristiana no está exenta de problemas y dificultades. La vida cristiana no está exenta de tribulaciones, de aflicciones, de dolor, de sufrimiento. Es un poco triste a veces ver que algunos cristianos caemos en el error de querer vender el evangelio y querer hacerlo atractivo para la gente, realmente engañando a la gente, dando una falsa publicidad. De ven a Jesús y tus problemas se van a acabar. Eso no es verdad. Probablemente, quizás, si quieres seguir a Jesús, tus problemas van a ser otros y van a ser más. ¿Ves? Jesús no está interesado en que tú y yo le sigamos con las motivaciones equivocadas. Y Pablo, ni los apóstoles, ni los discípulos, tampoco están interesados en eso. Entonces, a veces cuando como cristianos no sabemos estas cosas o no nos han enseñado estas cosas, cuando viene la dificultad y viene el problema, nos sorprendemos y nos desanimamos. Y a veces la gente vuelve atrás y ya no quiere seguir a Jesús, porque les prometieron algo que no era real. ¿Ves? La vida cristiana no es una vida de color de rosas. Y no se trata de, para mí Cristo sí me funcionó, para mí Cristo no me funcionó. No se trata de que Jesús te funcionó o no. Eso es pragmatismo. Esto es cristianismo. Pragmatismo es, ¿esto me funciona o no me funciona? Si me funciona, lo tomo. Si no me funciona, lo dejo. ¿Ves? Para muchos cristianos a lo largo de la historia, podríamos decir que el cristianismo no les funcionó porque murieron. ¿Ves? Murieron perseguidos, murieron en el foso de los leones, fueron quemados por Nerón. Eso, no les funcionó el cristianismo para ellos, si lo vemos como muchas veces lo queremos ver. No se trata de que si funciona o no funciona. Hoy en día, seguramente, probablemente en este mismo momento donde nosotros estamos aquí, en un lugar tan soñado para muchos como Cancún, y no lo digo para que nos sintamos mal, pero es ver la realidad. Seguramente hay cristianos al otro lado del mundo, en Oriente, que están siendo perseguidos. Hoy muchos van a morir, simplemente por querer seguir a Jesús. Entonces, para que este libro sea verdad, debe de funcionar para todos, o debe ser una verdad aplicable en todo el mundo. ¿Ves? Y Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Jesús es bueno. Jesús nos salva. Pero Jesús nunca nos prometió sacarnos de todos los dolores y de todas las tribulaciones, al menos en esta vida. Jesús nos prometió estar con nosotros en cada una de ellas. Entonces, si yo no sé eso, si tú no sabes eso, a lo mejor te puedes estar preguntando, ¿por qué me está pasando esto? O si eres un nuevo cristiano y todavía estás en ese como primer amor y estás así, todo lo ves color rosa, está bien, qué bueno, me gusta. Pero no siempre va a ser así. Van a venir las dificultades a tu vida y necesitas saberlo. La Biblia nos promete. Son las promesas de Dios. Ahora, no son las promesas que anotamos ahí en nuestra libretita, ¿verdad? Obviamente que no. Pero es una realidad. Por eso Pablo dice, mira, estas tribulaciones no se inquieten, hermanos. Ya se los habíamos dicho. Esto simplemente se está cumpliendo lo que dijimos. Pasaremos por tribulaciones y necesitamos saberlo. De hecho, Pablo usa en el verso 3, como en el verso 4, al final dice, sabéis. Sabéis. Y eso es algo que debes de saber. Mira, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Yendo como hacia el libro de Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 4. Verso 12. Primera de Pedro 4, 12. Dice, amados, ¿y qué dice ahí? No os que
sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Pedro le está diciendo no se sorprendan? Porque generalmente o muchas veces es lo que ocurre. Nos sorprendemos. Y decimos, ¿cómo yo, un hijo del rey, una princesa de Dios, puede estarme ocurriendo esto? La Biblia dice, no se sorprendan cuando venga la prueba de fuego. Ahora, ¿Pedro fue el único que lo dijo? No, no fue el único. De hecho, fíjate las palabras de Jesús. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16, verso 33. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, en el mundo tendréis, ¿qué dice ahí? Aflicción. Esa es una promesa de Jesús para tu vida. En el mundo van a tener aflicción. No son la promesa que anotas en una tarjetita con un corazón, probablemente no. Es una promesa de Jesús para ti y para mí. Pero, confiad, yo he vencido al mundo. Y Él nos promete paz, ¿ves? La paz que nos da Jesús no es una paz que dice, ok, vas a tener paz porque voy a quitar la aflicción. No. A veces esa es nuestra oración. Estamos así como que preocupados, afanados, Señor, quita esta situación. Y Dios no la quita porque no la quiere quitar, quiere transformarnos. Pero Él nos promete paz en medio de la aflicción, no paz yéndose la aflicción, sino paz en medio. Por eso Jesús dice, esta paz sobrepasa nuestro entendimiento, porque no tiene que ver con tu circunstancia, con mi circunstancia, lo que yo estoy viviendo ahora, sino tiene que ver con su presencia en nuestra vida, no la ausencia de problemas. Esta paz no tiene que ver con la ausencia de problemas, esta paz tiene que ver con la presencia de Jesús con nosotros. Necesitamos saber eso, que realmente es una promesa. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permite eso? Acompáñame a Romanos 5. Está Juan, después viene Hechos y después viene el libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice, órale, ¿qué onda con Pablo? ¿Cómo que puede decir eso? ¿Nos gloriamos en las tribulaciones? Ok, ¿por qué? La palabra que viene después, ¿cuál es? Sabiendo. ¿Qué acaba de decir Pablo 2 veces? Sabéis. Sabiendo que la tribulación produce, y ahí está toda la lista de lo que produce la tribulación. Paciencia. Entonces, ten cuidado cuando le pidas a Dios, Señor, hazme más paciente. Produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Probablemente uno de los momentos donde más vas a experimentar el amor de Jesús es cuando estás pasando las peores de las pruebas. Dice que en el contexto de las pruebas, de las tribulaciones, dice que podemos experimentar el amor de Jesús en nuestro corazón. Dices, bueno, en este país no somos perseguidos por nuestra fe, así que nuestra vida está en juego. Pero a lo mejor otras cosas pueden pasar o han estado pasando quizás en tu vida. A lo mejor la pérdida de un hijo, a lo mejor la pérdida de tu esposo o de tu esposa,
A lo mejor una crisis matrimonial, a lo mejor un problema con tus hijos, a lo mejor un hijo pródigo, a lo mejor un cáncer terminal, a lo mejor te corrieron inesperadamente de tu trabajo y dices, no tengo esperanza. ¿Ves? El dolor y el sufrimiento es parte de nuestra realidad humana. La diferencia con Cristo no es que no vamos a pasar por ese tipo de cosas, sino la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos en Jesús, en su compañía con nosotros, en su consuelo. Entonces realmente Dios logra muchas cosas en nuestra vida cuando estamos pasando por los peores problemas. A veces creo, y porque lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de otros. Las tribulaciones y las aflicciones son una oportunidad donde muchas veces nuestra relación con Jesús llega a una profundidad mayor, realmente. Porque nadie realmente nos puede entender cómo nos estamos sintiendo. A lo mejor nadie puede llegar a nuestro corazón solo como Jesús puede hacerlo. Y si no hubiésemos pasado por eso, realmente nunca hubiésemos llegado a una comprensión más profunda de quién es Cristo y una experiencia más real con nuestro Señor. De hecho, ves la historia de Job es impresionante, todo lo que él pierde en un día. Pero al final de su libro, él dice, ¿sabes qué? Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Job cuando comienza la historia, era un hombre justo. Pero él reconoce que él sale diferente a como entró. Él antes tenía un conocimiento de Dios de oídas, pero ahora dice, mis ojos te han visto, Dios. Y las pruebas sirven para eso, para ver de una manera más real, más verdadera y tener una experiencia más genuina con Dios. ¿Qué más Dios logra a través de las dificultades? Acompáñame a 2 de Corintios, el libro que está después de Romanos. 2 de Corintios, capítulo 1. Es bueno que anotes estos versículos porque seguramente las dificultades están esperándote saliendo de acá. 2 de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y chécate, ¿quién es nuestro Dios? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No de algunas, sino que de toda. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no solo en algunas. O sea, eso quiere decir de que la consolación está disponible para ti, para mí. No importa cuál sea tu circunstancia hoy. No importa. A lo mejor yo no la entiendo, yo no estoy en tus zapatos, pero la consolación de Dios sigue siendo suficiente para eso. Entonces, verso 4, nos consuela en todas nuestras tribulaciones ahí hay un propósito. Acuérdate, la palabra habla de propósito. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, otra vez esa palabra, no me gusta eso de que abunden las aflicciones, pero bueno, así es. Dice, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Ves? Las aflicciones, Pablo dice, no es algo exclusivamente de nosotros como los apóstoles. Las tribulaciones y las aflicciones es algo común de la vida cristiana. Pero Dios nos promete consolarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces la palabra consolación en 5 versículos.
La consolación de Jesús es mucho más grande y nunca se queda corta con la que sea tu aflicción o tribulación. Necesitamos saber eso. Necesitamos ver el dolor, necesitamos ver el problema, la dificultad con la perspectiva bíblica y cristiana. Esto no se trata, no estamos interesados en vender un falso evangelio de la prosperidad. Eso no es bíblico. Estamos interesados en venir y decirte Dios te quiere hacer más exitoso. Ese no es el primer propósito de Dios. Lo que Él sí nos promete es que Él va a estar con nosotros en medio de la aflicción. Probablemente en medio de la aflicción, en medio del dolor, nos vamos a acercar más a Dios que lo que estábamos antes. Probablemente a través de todo este dolor, de todo este problema que quizás nosotros estamos viviendo, que tú estás enfrentando hoy, el carácter de Cristo va a ser forjado en tu vida, en la mía. El dolor y el problema no es algo a lo cual debemos de verlo con temor, sino que debemos de verlo como una herramienta útil en las manos de Dios. Acuérdate que la mano o el dedo que pone ahí, que Dios pone sobre lo que nos duele, es una mano agujereada. Jesús te ama. Y a pesar de toda la mala intención o del odio o lo que sea que algunas personas puedan estar haciendo esto en tu contra, la Biblia nos promete que absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Qué ejemplo tenemos de eso en la vida de José? Lee Génesis al final y ves cómo Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios prevaleció a pesar de la mala intención y del odio de los hermanos de José. Y cómo, claro, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, no había quizás esperanza. Al final, el plan de Dios y el propósito de Dios se destapó y ellos pudieron ver realmente por qué Dios había permitido todo esto. Ahora fíjate el verso 5, Pablo dice algo interesante que también tenemos que saber. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. Chécate. Pablo en el capítulo anterior nos habló de Satanás como el hombre, como la persona que quiere estorbar los planes de Dios. ¿Se acuerdan? Él le dice, yo quise ir a verlos, pero Satanás estorbó. Entonces, ¿quién es Satanás? Es una persona que quiere estorbar los planes de Dios. ¿Quién es Satanás? Es una persona que viene a tentar, es el tentador. Y chécate, ¿cuándo aparece el tentador? El tentador aparece y quiere dañar y atacar en los momentos en los que somos más vulnerables. Créeme que el tentador no quiere venir, no te va a pedir una cita. A ver, ¿cuándo estás mejor? ¿Cuándo tienes chancecita? ¿Cuándo estás así como que bien firme, no? Cuando estés preparado, pues ahí vengo. No, él va a aparecer cuando estamos en el piso, a lo mejor. ¿Ves? Cuando estamos más vulnerables. ¿Por qué? Porque él quiere traer desánimo. Y a lo mejor quizás aquí hay varios, o hay muchos, o hay pocos que están desanimados por la prueba que están pasando. Y esta es una palabra de Dios para ti. No te desanimes. Esto está escrito. O sea, el propósito de Dios es, fíjate lo que Él dice. Dice el verso 3, para esto estamos puestos. Me llama la atención eso. Para esto estamos puestos. Hemos sido establecidos y hemos sido fijados para, de cada cierto tiempo, pasar por aflicciones. Entonces Satanás va a venir y va a empezar a... ¿Qué es lo que hace él? Él no está interesado en cómo golpearte, él está interesado en trabajar y en jugar con tu mente, con mi mente. Que nuestra fe, acuérdate, este es un asunto de fe, de confianza. Pablo quiere que los cristianos estén firmes en su fe. Satanás va a hacer el trabajo opuesto, quiere que empieces a dudar. Y empieces a pensar, ¿por qué si soy un cristiano? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿No que Dios me ama? ¿Cómo fue posible que Él me hiciera pasar por esto? Y empezamos a pensar y Satanás está logrando su objetivo, que es hacerte dudar de lo que Dios te ha dicho. Lo mismo que hizo con Eva, con que Dios te dijo.
Lo mismo hace hoy. O sea, no tiene nada de creativo. Siempre lo mismo. Pero a pesar de que siempre hace lo mismo, a veces seguimos cayendo en lo mismo. Él te quiere hacer dudar de que Dios te ama. Él quiere hacerte dudar o que pierdas la confianza en que Jesús es soberano, Jesús es bueno, que Él está en control de todas las cosas. Pablo nos decía en Colosenses de que tu vida y la mía está escondida en Cristo, en Dios. Entonces, si tu vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios, significa que realmente lo que me está pasando no es porque Dios está fuera de control, es porque Dios lo ha permitido. Y porque a través de ese dolor Dios te va a transformar y me va a transformar para hacerme más como Él. Pero tenemos que, como Pablo dice, no desconocemos las artimañas de Satanás. Él quiere hacernos dudar y nos quiere tentar a perder la confianza en Jesús. Por eso es el tentador. Y créeme, Él va a aparecer en el momento en que estás vulnerable. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hizo Jesús? ¿Te acuerdas cuándo se le apareció Satanás a Jesús? En un momento vulnerable físicamente. Cuando estaba ayunando por 40 días en el desierto. Seguramente tenía hambre. Jesús tomó forma y cuerpo de hombre. Y en ese momento Satanás viene y lo tienta. Pero Jesús podría haberlo destruido ahí si Él quisiera. Pero Jesús hizo algo que nos sirve a nosotros como ejemplo de cómo podemos resistir al tentador. ¿Qué hizo Jesús? Jesús usó la Biblia, citó la Escritura y la citó en su contexto. Satanás no es bueno con el método inductivo, créeme. Él siempre quiere sacar las cosas fuera de contexto y aunque Satanás también usó la Biblia, Satanás la conoce y probablemente la conoce mejor que todos nosotros, ¿sabías? Pero él la tuerce y la tergiversa. Y saca los versículos fuera de contexto. Satanás le citó la Escritura a Jesús. Pero Jesús realmente le dio la interpretación correcta. Y Él lo hace de esa manera para mostrarnos realmente cómo tú y yo vamos a resistir al tentador estando arraigados en las promesas y en la verdad del Evangelio. Si no conocemos el Evangelio, si no estamos permaneciendo y madurando en la fe, vamos a ser más vulnerables a los ataques de Satanás. Jesús nos demostró de que hay dos maneras de resistir la tentación. Una, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu, se bautizó y fue al desierto. Y la segunda, Jesús nos demuestra de que no solamente lleno del Espíritu, sino que también un uso correcto de la Escritura. Cuando usamos la Escritura de la manera correcta, estamos preparados para resistir al tentador. Versos 6 al 8. Pero cuando Timoteo volvió, dice, de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando Timoteo regresó y nos trajo noticias de ustedes, como que nos volvió el alma al cuerpo. De realmente saber de que a pesar de todo lo que nos estaba pasando nosotros, dice Pablo, ustedes habían permanecido firmes en la fe. Nos trajo buenas noticias. ¿Y cuál era la buena noticia? De que ellos, dice, estaban creciendo. Que dice el verso 6, que vuestra fe y amor, dice, está ahí aún, está intacta, está creciendo. Me gusta eso. Pablo dice, me gusta eso de ustedes los tesalonicenses, que su fe continúa creciendo, que su amor continúa creciendo y de que todavía nos quieren ver. Ahora piensa un poco en quizás el corazón de Pablo. Pablo solo estuvo 3 semanas, quizás como mucho, en Tesalónica. Y en esas 3 semanas hubo un montón de problemas, un chorro de problemas.
una turba, un tumulto, una cosa así como que se armó en el pueblo. A uno de los primeros cristianos como que lo encarcelan. Entonces quizás Pablo decía, ay, estos no me van a querer ver ni en pintura, porque pues llego acá y donde voy hay problemas. Entonces así como que, ay, ¿será que me quieran volver a recibir? ¿Será que Calvary Cancún me vuelva a invitar a enseñar si cuando voy siempre hay problemas? Y le dice, ¿sabes qué? Son buenas noticias. Porque todavía yo sé y me han informado, Timoteo, de que ustedes todavía me aman y que todavía soy bienvenido. Y es importante ver el corazón de este hombre. ¿Ves? Pablo no es una máquina de evangelizar. No es una máquina de plantar iglesias. Pablo es un hombre como tú y yo, vulnerable también, que necesita saberse amado por otros también. Él está así como que queriendo esperar las noticias, si todavía hay alguna relación, si todavía me van a querer, si me aman o no. No es un hombre inseguro, pero es un hombre que sí necesita el amor de sus hermanos. Y tú y yo necesitamos el amor entre nosotros. Necesitamos amarnos. Necesitamos dar ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ese amor que Pablo dice en Romanos 5, donde leímos, de que su amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Ese amor debemos de darlo a otros también. Entonces Pablo dice, estoy contento y fui consolado al saber de que ustedes están creciendo y que están permaneciendo y que están de buen ánimo para recibirme. Fíjate el verso 9. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Dice, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice, ¿qué acción de gracias? Pablo está agradecido realmente con estos cristianos. Está agradecido con Dios por estos cristianos, por la obra que Dios está haciendo. Hay gratitud. Y Pablo está agradecido con Dios, ¿por qué? Porque Pablo sabe que la obra en esta iglesia es una obra de Dios, no una obra de él. Y eso es importante. Dios usó a Pablo, claro que sí. Pablo fue fiel a Dios, sí. Pero finalmente el único que puede llevarse el crédito por la obra de ahí es Dios. Por eso dice, yo estoy agradecido contigo por lo que tú has hecho en la vida de esta gente. Y eso es lo que ocurre entre nosotros. Es la obra de Jesús. No es la obra de Edgar, no es la obra de cualquiera de estos líderes, no es la obra de el nombre de esta iglesia, es la obra de Jesús en tu vida. Acuérdate, Jesús es el que te llama. Él te llamó y Pablo está agradecido. Entonces hay gratitud. Que también hace, él ora. La gratitud está relacionada con la oración, o más bien la oración viene de la gratitud. A veces la gente nos pregunta, ¿y qué puede hacer por mí? Y cuando uno le dice orar, se queda así como que, como que eso no es nada. La oración es el medio por el cual llegamos a Dios. Y la oración es el medio por el cual muchas cosas se hacen una realidad de parte de Dios en nuestra vida. Dice, yo estoy agradecido con ustedes, o con Dios por ustedes, y yo oro por ustedes. Y como ora, dice, con gran insistencia. O sea, la oración de Pablo era algo constante. No algo esporádico, no algo de vez en cuando, sino algo con gran insistencia, dice, de noche y de día. Así tenemos que orar unos por otros, constantemente. No tiene que ser una mega larga oración. Dios no está interesado en las repeticiones. Nada más Él quiere escucharte. Y a veces cuando oramos,
realmente en nuestras oraciones se demuestra lo que es importante para nosotros. Lo que pides revela mucho de lo que es importante para ti. Entonces, ahora, ¿por qué cosas oró Pablo? Verso 10. Para que veamos vuestro rostro. Número 1. Aquí hay un buen modelo de cómo podemos orar unos por otros. Para que veamos vuestro rostro. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo anhelaba y quería la comunión con sus hermanos, compañerismo. No hay tal cosa en la vida cristiana como el llanero solitario, créeme. O sea, tú fuiste salvado para ser puesto en una familia y crecer juntos y servirnos. Hoy en día tenemos esta cultura y esta idea de consumidor, porque el mundo en el que vivimos nos ha hecho pensar así. Un consumidor va a un lugar y demanda sus derechos. Yo estoy pagando por esto, entonces tú tienes que darme esto. Es un espectador. La iglesia no es así. Aquí no estamos interesados en consumidores, en espectadores. Ese no es el plan de Dios. Esto es una familia. Y sí, a veces como hermanos nos lastimamos. ¿No tienes hermanos? ¿No te peleaste nunca con tu hermano? ¿Por la ropa que te sacó y porque no ordenó como tú querías? Es familia. Pero esto no es un asunto de consumidor, de simplemente ser un espectador. Esto se trata de esto, de compañerismo, de comunión. Y si no nos estamos congregando, si no nos congregamos, no hay comunión. Necesitamos ser lo que Dios nos ha llamado a ser familia. Comunión fraternal, Pablo ora por eso. Número 2, ¿qué otra cosa pide? Dice, y completemos lo que os falte a vuestra fe. Pablo ora para que estos cristianos sean maduros, ¿sí? O sigan madurando más bien. Entonces, Señor, yo oro para que lo que les falta a ellos pueda yo ayudar a que eso pueda como que completarse. Madurez. Oremos así unos por otros. Yo voy a orar por ti y tú oras por mí. Para que Dios nos haga madurar y que nos dé todo lo que aún nos hace falta para crecer. Alimentarnos, ¿ves? Crecer. Número 3, ¿qué otra cosa pide? Verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Pablo ora para que el amor abunde, no para que el amor comience, sino que el amor ya está, pero siempre hay lugar para más. El amor de Jesús nunca se queda corto, siempre es algo que debe estar brotando y que abunde más. ¿Para qué? Dice, en amor unos para con otros, o sea, entre nosotros, así con el que está sentado a tu lado. A veces no tenemos la menor idea ni cómo se llama. Es una razón para quedarnos y como que conocernos. Pero dice, para que abunde en amor unos para con otros, dice, y para con todos. O sea, el amor de Jesús alcanza para amarnos entre nosotros y también alcanza para que amemos a este mundo. No es solamente un amor entre cristianos, es un amor para los que no lo son también. Dice, para todos realmente. ¿Cuál es el distintivo del cristiano? Es el amor. Jesús le dijo a sus discípulos, el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos que me aman si se aman unos a otros. No es que tantos versículos a lo mejor te puedes aprender de memoria que son muy útiles, pero finalmente una evidencia contundente para el mundo que no conoce a Jesús es que entre nosotros nos amemos. ¿Ves? Y no de labios, no decir, te amo hermano, ¿no? O sea, ¿quién no puede decir eso? La neta. Pero realmente como que involucrarnos. Y a lo mejor no nos podemos conocer todos, ¿ves? Pero necesitamos ser guiados por Dios. Para de una manera real, palpable, podamos demostrar el amor. Y número 4, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Qué es lo que Pablo ora? Para que estos cristianos sean irreprensibles en santidad, para que puedan crecer en santidad. Es importante, algo de lo cual no se habla mucho hoy en día, pero es una petición de oración de Pablo, que tú y yo podamos crecer en santidad. Mira, cuando Dios te salvó, Dios te sacó de este mundo, o sea, te apartó para Él. Esa es salvación. Pero la santificación es cuando Dios
y el proceso en que Dios va a sacar el mundo de tu corazón. Y eso es algo que debe estar ocurriendo. No podemos seguir amando el mundo como lo amamos en un comienzo. Eso, si seguimos amando este mundo de la misma manera que cuando iniciamos, significa que no está ocurriendo, algo no está funcionando. Pero la santificación es ese proceso que Dios va a tomar toda nuestra vida para sacar el mundo de nuestra vida, para transformarnos y hacernos más como Jesús, su Hijo. Pablo ora por eso y es bueno que oremos por eso. Ahora, él da una motivación para la santificación. Dice otra vez, dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Jesús viene muy pronto. Créeme. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús va a volver. Jesús va a volver. Y Pablo es interesante, mira. Capítulo 3, él dice, el último versículo, la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Retrocede capítulo 2, verso 19 al final, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Ok, capítulo 1, verso 10, a esperar de los cielos a su Hijo. Capítulo 4, vuelve al 4. Verso 17, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Capítulo 5, verso 23, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos está hablando Pablo? Que Jesús viene. Al final de cada capítulo, Pablo dice, el Señor viene pronto. ¿Te das cuenta? Y Tesalonicenses es la primera carta que Pablo escribe. Muchos consideran eso. Y el énfasis es, el Señor viene pronto. A veces pensamos, no necesitamos hablar de que Jesús viene pronto. Hay otras cosas más importantes. ¿Seguro? Si nosotros tomamos en serio las palabras de Jesús, de que Él viene pronto, ¿tú crees que eso no va a transformar nuestra vida? Claro que sí. Primera Juan dice que el que tiene esa esperanza de que Jesús viene, dice, se purifica a sí mismo. O sea, la idea y la verdad de que Jesús va a venir, eso nos va a llevar a vivir una vida diferente. Nos va a llevar a dejar cosas que no le agradan a Dios, sabiendo de que probablemente vamos a ver a Jesús más pronto que tarde. Por eso Pablo dice que esa es una motivación para vivir una vida en santidad, saber de que pronto vamos a ver a Jesús. La Biblia nos habla de que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Eso es algo inminente. El ladrón nunca te va a mandar una nota, decir, ¿sabes qué? Déjame todo ya en las cajas, con la factura por favor, voy a ir el sábado a las 10:30. Así que estate listo, ¿no? El ladrón no hace eso. El ladrón viene cuando menos lo pensamos. Y ya, de repente ya te quedaste sin nada. Así va a venir Jesús. Es lo que creemos como la doctrina de la inminencia. Su regreso es inminente. No hay aviso, no hay notificación. La Biblia nos da señales de lo que va a rodear la venida de Jesús. Sí, para estar preparados. Pero no tenemos ni el día ni la hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora? ¿Vamos a seguir haciendo las cosas que hacíamos o que estamos haciendo hoy? ¿O vamos a cambiar? Aquí anoté algo para mí y quiero compartírtelo a ti. Si creyeras que Jesús regresa hoy, estarías haciendo y línea en blanco. Si supieras que Jesús viene hoy, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? ¿Seguirías navegando en esas páginas que estás navegando? ¿Seguirías teniendo esas relaciones que tienes hoy? ¿O qué cambiaría? ¿Ves? La verdad es que no sabemos cuándo Jesús va a venir. La Biblia no nos dice cuándo, nos da señales. Jesús podría regresar hoy, créeme. Podría regresar hoy. Ahora, quiero terminar con esto. Acompáñame a Lucas, capítulo 12.
El regreso de Jesús en los hijos de Él no debiese ser causa de miedo, sino de gozo, de saber de que finalmente vamos a estar con Cristo. Lucas capítulo 12, verso 45 y 46. Entonces, ¿qué quiero decirte antes de leer estos textos? Yo te puedo decir, o te puedo preguntar, ¿crees que Jesús va a volver? Y a lo mejor me puede decir sí. Yo te puedo preguntar, ¿crees que Jesús va a volver pronto? Y a lo mejor me vas a decir que sí. Te puedo preguntar, ¿quieres que regrese Jesús? Y probablemente me vas a decir que sí. Pero nuestras palabras a veces son diferentes a cómo vivimos. Entonces, realmente lo que va a mostrar si realmente yo creo, quiero y espero que Jesús venga pronto es cómo estoy viviendo, más que lo que estoy diciendo. Fíjate lo que Jesús dice en Lucas 12, 45 y 46. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Fíjate. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor, ¿qué dice? Tarda en venir. Ok, este siervo dice, mi Señor tarda en venir. Y cuando tú dices, mi Señor tarda en venir, ¿qué es lo que empieza a hacer? Fíjate. Y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Dice, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Cómo podemos saber si realmente queremos que Jesús venga? Es cómo estás viviendo. Dice, es el siervo que dice el Señor tarda en venir, el que empieza a hacer todas estas cosas. Pero el siervo que dice mi Señor puede venir hoy, no hace estas cosas, ¿ves? No vive para sí, no vive en pleito con todos, peleándose con medio mundo. No vive una vida de autogratificación, de comer, de emborracharse y toda la pachanga. Vive una vida preparada y lista para enfrentar probablemente pronto a su Señor. Entonces, debo de preguntar y analizar mi vida. ¿Cómo estoy viviendo? Si Jesús viniese hoy por mí, ¿habría algo de lo cual me avergüence? Pablo habla de que tenemos que vivir vidas irreprensibles, no vidas perfectas, pero vidas que realmente no haya nada o alguien que nos pueda acusar injustamente por algo. Entonces, como dice Juan, aquel que tiene esta esperanza de que Jesús viene, se purifica a sí mismo. Entonces, mi hermano, necesitamos pensar, no es para que nos dé miedo esto, pero necesitamos saber de que Jesús viene muy pronto y que un día nos vamos a parar delante de Él. Y va a ser un día glorioso. Pero si no estás listo, si estás como este criado que dice que su Señor tarda, necesitas pensar realmente y reconsiderar los tiempos de Dios. Dios te ha dado la gracia, te ha dado tiempo para que te arrepientas, para que tu vida sea cambiada por Él, para que vengas a Él. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo de la misma manera? ¿O vas a aceptar el perdón de Jesús? ¿Qué necesitas hacer? Necesitas arrepentirte. Y eso es cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección. Jesús quiere perdonarte, quiere salvarte y quiere gobernar tu vida. Quiere ser el que dirija tus pasos, el que tome las decisiones, el que te va a dar paz, el que te va a dar gozo, el que te va a ayudar en medio de la prueba. Las pruebas van a venir, seguramente van a continuar viniendo. En esta iglesia no te vamos a engañar respecto a eso, pero Jesús va a estar contigo. Ahora, toda prueba es temporal. Ninguna prueba es para siempre. A lo mejor ahorita no ves como la orilla, estás en medio de la tormenta y dices esto nunca se va a acabar, esto se va a acabar un día. El cáncer
tiene fecha de caducidad. Los problemas, el dolor, todo tiene fecha de caducidad. La pregunta es, ¿dónde vas a estar cuando mueras?